Jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy nosotros vamos a trabajar otro caso de factorización que se conoce como el trinomio ax cuadrado más bx más c. Eh, para la tarde de hoy, la reflexión dice: las pequeñas mejoras diarias son la clave para conseguir grandes resultados a largo plazo. Una frase que nos invita a realizar diariamente actividades que nos permitan alcanzar nuestra mejora o nuestras metas a nivel personal. Bueno, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estudiado hasta el momento. Empezaremos realizando el recuento de lo que es el trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto se llama al trinomio cuadrado el cual va a tener dos de sus términos como cuadrados perfectos y el otro término tiene que ser el doble de los cuadrados que tiene. ¿Listo? Habíamos visto una fórmula en la cual la podemos ver resumida de esta forma. Dice a cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Cómo era que se formulaba la respuesta? Se sacaba la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del segundo término, se comprueba de que la multiplicación de esas raíces por 2 sea igual al segundo término y se colocaba la respuesta. Entre paréntesis se colocaba el resultado de la primera raíz, el resultado de la segunda raíz. El signo de este binomio que nosotros tenemos acá corresponde al signo del segundo término. Si este signo es positivo, en el binomio corresponde una suma. Si el signo es negativo, en el binomio corresponde una resta o lo que sería una diferencia. Y se eleva al cuadrado. El caso que nosotros estudiamos la anterior semana se conoce como el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Habíamos estudiado que tiene algunas características. La primera característica es que el término que tiene el mayor exponente va a tener coeficiente 1. En la mayoría de las ocasiones, cuando es coeficiente 1, no se lo escribe. La segunda característica es que el término que tenga la variable va a tener la mitad del exponente del primer término. Si yo tengo aquí x cuadrado o x elevado a la 2, en el segundo término va a aparecer x elevado a la 1. Este término puede ser positivo o negativo. Y la última característica es que el término independiente sea positivo o negativo. Listo. Esto es lo que nosotros habíamos revisado en las anteriores clases. Ahora, desde el día de hoy, nosotros vamos a trabajar con lo que corresponde el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es estudiar qué características tiene. La primera característica es que el coeficiente del término que tenga el mayor exponente va a ser diferente de 1. En el anterior caso, el término que tiene el mayor exponente siempre tiene que ser 1. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de esta forma o de este trinomio, tiene que ser diferente a 1. Va a ser 2, 3, 4, 5. La segunda característica es que el otro término que tenga la misma variable tiene que tener la mitad del exponente que tiene en el primer término. Y la última característica es que el último término puede ser positivo o negativo, también un término independiente. Listo, estas son las características.
Entonces, el día de hoy vamos a revisar algunos ejemplos, algunos ejercicios y vamos a ir mirando. Bueno, ¿cuál es el proceso que se debe realizar para factorizar un trinomio que tiene esta forma? Lo primero es que todo el polinomio se tiene que multiplicar por el coeficiente a, es decir, por el coeficiente que acompaña al término con el mayor exponente. Luego nosotros tenemos que realizar la multiplicación de dos binomios, los cuales tienen que cumplir cierta condición. La condición que tienen que cumplir va a estar determinada por los términos que nosotros tenemos en este trinomio. Entonces, en general, ¿cuáles son? Que al ser multiplicados los dos números que nosotros estemos buscando, tiene que darnos el término C, y que al sumar esos dos números nos tiene que dar el término B. Importante que tiene que darnos con todo y signo. En los trabajos que ustedes presentaron la anterior semana, había algunos estudiantes que los colocaban arbitrariamente. Los colocaban en cualquier forma y resulta que de esa forma se obtiene el número, más no se obtiene el signo. Entonces es importante que nosotros pues realicemos o busquemos esos números, pero que coincidan con ese signo. Y la última es que cuando nosotros encontremos nuestra factorización, tenemos que simplificarla o dividirla por la misma cantidad que nosotros la multiplicamos en el primer paso. Listo. Esto es básicamente lo que nosotros tenemos que realizar y con eso ya podemos factorizar lo que es un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Vamos a estudiar este primer ejercicio. Nos dice que tenemos que factorizar 12r más 4 veces r al cuadrado menos 16. Bueno, el primer paso es organizar el trinomio o el polinomio de forma descendente. Entonces, para ello nosotros escogemos una variable y lo organizamos. Cuando hablamos de forma descendente significa que el exponente tiene que irse reduciendo. Es decir, lo vamos a organizar los exponentes de mayor a menor. En este caso, miramos que el término que tiene el mayor exponente es el que tiene 4r cuadrado. Entonces, este va a ser nuestro primer término. Luego va a seguir 12r. Habíamos hablado de que si no tiene... Bueno, entonces, lo primero es organizar el trinomio de forma descendente. El segundo paso es identificar cuál es el coeficiente que tiene el término con mayor exponente. En este caso, nosotros vamos a tener en cuenta es el coeficiente que acompaña a la variable con el mayor exponente. En este caso es el número 4. Es decir, todo este trinomio lo vamos a multiplicar por 4. Miremoslo como se muestra en esta parte de acá. Nosotros vamos a multiplicar todos los términos. Es decir, como se realizaba la multiplicación. El 4 multiplica el primer término, el 4 multiplica el segundo término, el 4 multiplica el tercer término. Se debe tener en cuenta siempre los signos, pero tenemos que tener una pequeña condición. 4 por 4, 16. 16r al cuadrado. Perdón. En el caso del segundo término no realizamos la multiplicación,
sino que simplemente lo dejamos indicada o pues se deja únicamente la operación, pero no se realiza la multiplicación. En este caso se deja 4 multiplicado por 12R menos 4 por 16, que sería 64. Listo. Nosotros ya obtenemos este polinomio que nosotros tenemos aquí. Lo que nosotros tenemos que hacer a continuación es construir los paréntesis, como habíamos mirado la semana anterior, de la siguiente forma. Al primer término nosotros le sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 16R cuadrado. En este caso se saca cada uno de las raíces. Por ejemplo, la raíz de 16 corresponde a 4. La raíz de R al cuadrado únicamente es R. Entonces nosotros ya obtenemos la raíz cuadrada del primer término, que es 4R. Y vamos a construir los paréntesis, y dentro de cada paréntesis va a haber un binomio. El primer término de cada binomio corresponde a la raíz que encontramos, que es este 4R. En el segundo binomio que nosotros tenemos acá también se coloca este 4R. Lo siguiente es, de lo que nosotros habíamos encontrado en el paso 1, el primer signo o el segundo signo del segundo término lo colocamos en este primer binomio. Y en el otro binomio nosotros colocamos la multiplicación de los signos que tiene. Más multiplicado por menos, menos. Es decir, nosotros necesitamos encontrar un número positivo y un número negativo, que tienen que cumplir cierta condición. ¿Cuál es la condición que tienen que cumplir? Bueno, recordemos cómo nosotros teníamos aquí en el paso 1. Miren que nos dice menos 64 y más 12. Entonces, en el paso 3, nosotros necesitamos buscar dos números que multiplicados den el término independiente, que sería menos 64, y que al ser sumados den el segundo término, que sería 12. ¿Cuáles son esos números? 16 multiplicado por 4 nos da 64. 16 menos 4 nos va a dar 12. Aquí tenemos los dos números. Entonces, los paréntesis que nosotros sacamos en el paso 3 van a corresponder, en uno de ellos va a llevar el más 16 y en el otro va a tener el menos 4. Bueno, hasta aquí ya se ha factorizado este nuevo polinomio que encontramos en el paso 2. Sin embargo, como nosotros en el primer paso lo multiplicamos por el coeficiente a, nosotros tenemos que realizar una división o simplificarlo con el mismo 4. Es por eso que nosotros vamos a realizar esta división, que dice la multiplicación de 4R más 16 multiplicado por 4R menos 4, lo dividimos entre 4. Esta es la forma en la que nosotros simplificamos, y luego nosotros vamos a reducir esta expresión. ¿Cuál es la forma en la que se reduce o cómo se simplifica? Es encontrando el factor común en los binomios de arriba, de tal manera que se puedan simplificar con el denominador de esta fracción que tenemos acá.
Vamos a revisar el primer ejemplo. Yo tengo, esta es mi fracción. La primera forma que nosotros podemos realizar es simplificando o factorizando el número 4. Entonces, el factor común de este primer binomio sería el 4. Entonces, dentro del paréntesis nos queda r más 4. Recuerden que cuando nosotros hablamos de factorizar significa que al multiplicar este 4 por lo que nosotros tenemos en el primer binomio, tiene que darnos este resultado que nosotros teníamos antes de factorizar. Miremoslo de esta forma. 4 por r, 4r. Y 4 por 4, 16. Y el otro término, el otro binomio va a quedar igual. Listo. Cuando nosotros ya sacamos este factor común, lo que pasa es que este 4 que está en esta parte, en el numerador, se cancela con el 4 que está en el denominador. Y únicamente nos va a quedar los paréntesis que están en la parte de arriba. R más 4 multiplicado por 4r menos 4. Esa es una de las posibles respuestas, pero también lo podemos reducir de otra forma. No saco el factor común en el primer binomio, sino que voy a sacar el factor común en el segundo binomio. Es decir, yo dejo el primer binomio como está y en el segundo binomio yo saco el 4 que lo acompaña. Entonces me quedaría 4 multiplicado por r menos 1. Al multiplicar este 4 por el binomio que nosotros tenemos, vamos a obtener este mismo resultado. Y lo que hacemos aquí es cancelar este 4 del numerador con el 4 del denominador y obtenemos o nos queda únicamente lo que está entre los paréntesis. 4r más 16 multiplicado por r menos 1. Hasta el momento vamos encontrando dos soluciones para el mismo ejercicio. Sin embargo, se puede factorizar o se puede realizar la simplificación de otra forma adicional. Miren que los números que contienen en el binomio son múltiplos del 2. Entonces, yo puedo sacar un 2 como factor común y realizo la factorización dentro del binomio. En el siguiente binomio también miramos que son múltiplos de 2 y puedo sacar un 2 como factor común y me queda aquí adentro los términos que no son comunes. El 4 yo también lo puedo expresar como un producto. ¿Cuál va a ser el producto? De 2 multiplicado por 2. En este caso, nosotros cancelamos un 2 con un 2 en el denominador, un 2 del numerador con un 2 del denominador y obtenemos únicamente lo que nosotros tenemos en los paréntesis, 2r más 8 multiplicado por 2r menos 2. Más alternativas en las que se pueda simplificar este ejercicio no las hay. Entonces nosotros ya podemos entregar o escribir nuestra respuesta. Decimos que el trinomio 12r más 4r cuadrado menos 16 puede ser igual a r más 4 multiplicado por 4r menos 4, que sería la primera forma que encontramos. La siguiente, ese mismo trinomio puede ser la segunda respuesta que nosotros tenemos en la parte de acá. 4r más 16 multiplicado por r menos 1.
Y la tercera respuesta que nosotros podemos dar es 2r más 8 multiplicado por 2r menos 2. En este caso, la solución de este ejercicio puede ser cualquiera de las tres formas. Cuando ustedes estén realizando estos ejercicios, no es necesario que escriban las tres formas, porque cualquiera de estas tres formas va a darnos el polinomio que nosotros tenemos en la parte izquierda. Bueno, revisemos otro ejercicio. Vamos a factorizar 9m cuadrado menos 6m menos 24. En el paso 0 que nosotros hablábamos de organizarlo o de ordenarlo en forma descendente no es necesario, porque miren que los exponentes de los términos están organizados de forma descendente. Empezamos con el exponente al cuadrado, el siguiente término tiene el exponente a la 1 y el siguiente término tiene el exponente a la 0. Siguiente, entonces, el paso 1 es identificar cuál es el coeficiente que acompaña al término con el mayor exponente. En este caso es el número 9. Entonces, el coeficiente 9 va a multiplicar a todo el polinomio, así como nosotros lo vemos acá. 9 multiplicado por el polinomio que se nos da. En el siguiente paso se multiplica el 9 en el primer término y en el tercer término. En el segundo término solamente se lo deja indicado. 9 por 9, 81m cuadrado. 9 por menos 6m lo dejamos indicado. Menos 9 por 6m. Y en el tercer término si realizamos la multiplicación. 9 por menos 24 va a ser igual a menos 216. En el segundo paso es, al primer término le sacamos la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 81 es 9. La raíz cuadrada de m cuadrado es m. Cuando nosotros ya encontramos esta raíz del primer término, lo que vamos a hacer es formar dos paréntesis. Cada paréntesis va a tener un binomio. En el primer término de cada binomio se coloca nuestra respuesta de la raíz que nosotros encontramos hace un momento. En este caso, el primer término del primer binomio es 9m y el primer término del segundo binomio también es 9m. A continuación nosotros vamos a ubicar los signos. En el primer binomio se coloca el primer signo del segundo término, que es menos. Y en el segundo binomio vamos a colocar la multiplicación de los signos. Menos multiplicado por menos más. Ahora, en el tercer término, en el tercer paso, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar dos números que cumplan ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que buscar? Que al sumar los dos números que estamos buscando, nos den menos 6. En este caso, el signo corresponde al segundo término y el coeficiente, que sería 6. En este caso, menos 6. Miramos en el ejemplo que ya está aquí resuelto. Menos 18 más 12. Menos 18 más 12 nos queda menos 6, que es lo que nosotros ya encontramos. Y ahora vamos a buscar dos números que al ser multiplicados nos den
menos 216. Los dos números son menos 18 y más 12. Menos por más, menos. Y 18 por 12, 216. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que el paréntesis que encontramos en el paso 2 va a tener el número menos 18 en un binomio y el número más 12 en el otro binomio. Miren que aquí ya tenemos factorizado este ejercicio, el que nosotros realizamos después de la multiplicación. Pero como nosotros en el paso 1 también realizamos una multiplicación por 9, lo que vamos a hacer es simplificar estos dos binomios entre 9, que corresponde al paso 4. Entonces, yo tengo en la parte de arriba la respuesta que encontré en el paso 3. En el paso 4 se tiene que dividir entre 9. Listo. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Vamos a sacar el factor común del primer binomio. Como ustedes pueden ver, los dos números que yo tengo acá, el 9 y el 18, son múltiplos del 9. Por lo tanto, el factor común va a ser el 9. Multiplicado por m menos 2. Si nosotros realizamos esta multiplicación que tenemos en esta parte, vamos a obtener este término. 9 por m, 9m. 9 por menos 2, menos 18. Y el segundo término lo dejo sin modificaciones. Lo pongo como está, 9m más 12. De esta forma yo puedo cancelar el 9 que está en el numerador con el 9 que está en el denominador. Y únicamente me queda lo que son los paréntesis, m menos 2 multiplicado por 9m más 12. Pero también existe otra solución. Si nosotros nos fijamos bien, el 9 y el 18 son múltiplos del 3. Y en el segundo binomio, el 9 multiplicado, el 9 y el 12 también son múltiplos del 3. Entonces, yo en el primer binomio puedo sacar como factor común un 3 y en el segundo binomio yo también puedo sacar como factor común un 3. Quedándonos dentro del binomio los términos que ustedes ven ahí. Recuerden que cuando nosotros hacemos las multiplicaciones tienen que darnos los términos originales. 3 por 3, 9. M. 3 por menos 6, menos 18. En el segundo caso, 3 por 3m, 9m. Y 3 por más 4, más 12. Ya que saqué el factor común, yo puedo expresar el número 9 como el producto de dos números, de 3 por 3. El primer 3 se cancela con el primer 3 en el numerador. El segundo 3 en el denominador se cancela con el segundo 3 en el numerador. Y lo que nos quedaría es únicamente los paréntesis. 3m menos 6 multiplicado por 3m más 4. Entonces, las posibles respuestas del ejercicio: 9m cuadrado menos 6m menos 24 va a ser igual a m menos 2 multiplicado por 9m más 12. Y la otra respuesta, 9m al cuadrado menos 6m menos 24 va a ser igual a
3m menos 6 multiplicado por 3m más 4. Nosotros vamos a mirar entonces el tercer ejemplo. Nos dice factorizar 4 por t a la 4 más 16t al cuadrado más 15. Vamos a revisar rápidamente las características para ver si cumple y si es posible factorizarlo de esta forma. Entonces, la primera, el coeficiente que acompaña al término con el mayor exponente tiene que ser diferente de 1. En este caso es 4. 4 es diferente de 1, sí, es correcto. Listo. Está bien la primera característica. La segunda característica nos dice que en el segundo término nosotros tenemos que tener la variable con la mitad del exponente que tiene el primer término. Si yo aquí tengo t elevado a la 4, la mitad de 4 es 2. Yo en el segundo término yo tengo t elevado al cuadrado o t elevado a la 2. También cumple la segunda característica. Y la tercera característica es que el término independiente sea positivo o negativo, que también ya está. Listo. Entonces, el tercer ejemplo o el ejemplo 3 sí cumple con las características de un trinomio de esta forma. Primer paso. El primer paso es multiplicar todo el polinomio, todo el trinomio por el coeficiente. En este caso el coeficiente va a ser 4. 4 multiplica a todo el trinomio. Recordemos que la multiplicación de este 4 se aplica únicamente para el primer término y para el tercer término. Entonces, 4 por 4, 16, t elevado a la 4. En el segundo término solamente se deja es la operación indicada. No es necesario desarrollar esa operación. Es decir, no tengo que encontrar el resultado de 4 por 16, sino que solo lo dejo de esta forma. Aquí voy a hacer una pequeña corrección, que es la siguiente. Aquí no es m, ¿no? Sino que aquí también tiene que ser t cuadrado. Listo. Entonces, yo solamente dejo es indicado en el segundo término. 4 multiplicado por 16t cuadrado. Y en el tercer término yo sí realizo la multiplicación. 4 multiplicado por 15, 60. Listo. Yo ya realicé la multiplicación, entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Voy a encontrar la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de 16t elevado a la 4. En este caso, nosotros encontramos la raíz de 16, que sería 4, y la raíz cuadrada de t elevado a la 4, que sería t elevado a la 2. Luego, yo lo que voy a hacer es formar dos binomios, la multiplicación de dos binomios. El primer término de cada binomio va a tener la raíz que nosotros encontramos, que sería 4t cuadrado. El primer término del segundo binomio también va a ser 4t cuadrado. El signo del primer binomio es el signo del segundo término que nosotros teníamos, que es más. El signo del segundo binomio va a ser la multiplicación de los signos. Más multiplicado por más, más. Y en el paso 3
antes de que nos aparezca, es lo que nosotros tenemos que buscar, es lo siguiente. Dos números que al ser multiplicados me den más 60 y dos números que al ser sumados me den 16. Esto era lo que me preguntaba Gisela. Yo los números no los puedo conocer directamente. Es necesario que nosotros revisemos y hagamos una descomposición para ir buscando los números. Sin embargo, ese trabajo ya lo hice anteriormente y los números son los siguientes. Más 10 más 6. 10 más 6, 16. Que cumple con que al sumar dos números me dé más 16. Y que al multiplicar los mismos dos números me dé más 60. Más por más, más. 10 por 6, 60. Listo. Esos son mis dos números. Entonces, lo que yo voy a decir, que los paréntesis que yo encontré en el paso 2, los voy a completar. Uno con el más 10 y el otro con el más 6. Cuando ya tengo eso, el paso 4 es simplificar. ¿Entre cuánto yo voy a dividir? Voy a dividir es por el número que yo multipliqué en el paso 1. El número por el cual yo multipliqué en el paso 1 corresponde al coeficiente que acompaña el término con el mayor exponente. En este caso sería el 4. Entonces, los binomios que yo encontré los divido entre 4. Y luego vamos a realizar, tratar de simplificarlo. Entonces, yo lo que hago es encontrar el factor común. Aquí es importante, Cristian, que me ponga atención en esta parte. Miremos que a los cuatro números que yo tengo en la parte de arriba, los cuatro números son múltiplos del 2. Por ejemplo, 2 por 2, 4, me da este. 2 por 5 me da 10. 2 por 2, 4 y 2 por 3 me va a dar 6. Entonces, el factor común en primer lugar de este binomio va a ser el 2 y el factor común de este segundo binomio también va a ser el 2. Saco como factor común el 2 y dentro del paréntesis yo voy a dejar las cantidades que hagan que al multiplicarlo me dé el binomio original. En el primer caso sería el 2. 2 multiplicado por 2t al cuadrado va a ser 4t al cuadrado. 2 multiplicado por 5 me va a dar 10. En el segundo binomio que yo tengo a la derecha, también puedo sacar como factor común el 2 y lo que yo voy a hacer es dentro del paréntesis colocar las cantidades que al ser multiplicadas por este 2 me van a dar lo que yo tengo en este binomio. 2 multiplicado por 2t al cuadrado, 4t cuadrado. 2 multiplicado por más 3 me va a dar más 6. Esto yo lo hago de esta manera porque el 4 que está en el denominador se puede escribir como 2 multiplicado por 2. De esta manera yo cancelo un 2 que está en el denominador con un 2 que está en el numerador. Un 2 que está en el numerador con un 2 que está en el denominador y únicamente me quedan lo que está en los paréntesis, que sería la respuesta simplificada de este ejercicio. Este ejercicio no tiene más respuestas, sería única esta respuesta. Entonces se dice que la respuesta de este ejercicio
4 por t a la 4 más 16 por t al cuadrado más 15 va a ser igual a 2t cuadrado más 5 multiplicado por 2t al cuadrado más 3. Listo, jóvenes. Hasta aquí sería lo pertinente o lo relacionado con la presentación. Yo me voy a quedar aquí con ustedes tratando de aclarar ejercicios, si de pronto tienen dudas con algún ejercicio. Les agradezco mucho su asistencia y su participación.